Apreciado grupo, Uciel Iván, para estudiar por aquí en esta oportunidad acerca del tema de los 144,000 literales o simbólicos. Vamos a ir a pasajes donde se va a poder notar la perspectiva bíblica acerca de este grupo. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a notar del versículo 1 hacia adelante. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta aquí tenemos un panorama que está respondiendo a un contexto, a una pregunta, la que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí tenemos, por lo tanto, un trasfondo, y se presenta ahora en lo que tenemos en el capítulo 7 a un modo de paréntesis para responder a esta pregunta de Apocalipsis 6:17. Se ve el contenido acerca del sellamiento, un tema que se encuentra dentro de menciones simbólicas. Los vientos representan algo, la tierra, el mar, los árboles, los 4 ángulos de la tierra. El sellamiento en sí mismo también representa algo. Es decir, son términos simbólicos que hay que comprender a la luz de las Escrituras, ya que a través del libro de Apocalipsis se encuentran referencias que nos envían a estudiar a través de toda la Biblia. Entonces, he leído del versículo 1 al 3, donde se presentan estos símbolos, y ahora, en el versículo 4, va a mencionar lo siguiente Juan. Dice: y oí el número de los sellados. Nótese, el sello o el sellamiento es simbólico, así que ahora está hablando en este término o en esta forma, dentro del contexto del sellamiento. Y oí el número de los sellados, 144,000. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es como se va dando el periodo en la visión. Primero, ve a 4 ángeles y el contenido acerca de los vientos, acerca del mensaje que se da a ángeles que detienen los vientos, del versículo 3 que dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. También el poner el sello en la frente representa algo. Así que vemos que está este contenido profético dentro de un panorama simbólico, y el escuchar el número debe ser entendido también en esta línea.
simbólica. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y enseguida vamos a ver una lista acerca de todas las tribus de los hijos de Israel, que no está de acuerdo en cuestión de la agrupación y las menciones. Hay diferencias, son distintas, es decir, no responde esta lista a ninguna de las que se ofrecen en otros pasajes de la Biblia. Es una forma distinta. Esta lista no concuerda con las anteriores, y también es otra razón de estudio la formación del contingente o de las tribus así descritas. Es otro tema de estudio dentro del panorama acerca de los 144,000. Así que del versículo 5 al 8 se habla acerca de las tribus. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Ahora vemos que en esta parte se está haciendo una conexión, es decir, parte número 1, escucha el número de los sellados. Este es el tema del sellamiento y de los sellados. En el contexto de haber escuchado acerca de los 144,000, ahora dice, en este contexto, después de esto, es decir, de esto inmediato que acababa de escuchar acerca de los sellados, después de esto miré y vi una gran multitud, y lo que sigue diciendo. Entonces, estamos notando acá que se está haciendo referencia a dos sentidos de Juan. Juan hizo referencia a dos sentidos, el del oído y el de la vista. Escuchó y después de haber escuchado, vio, escuchó un número, 144,000 sellados, y después ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora, ¿cómo lo describe? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Viene la adoración, lo que dicen, y luego en el versículo 13 continúa esto. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Se está refiriendo a la gran multitud. Dice el versículo 9 que estaban vestidos de ropas blancas. Así que del versículo 9 vamos ahora al versículo 13. Y dice que uno de los ancianos
le dijo a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Recuérdese que el contexto es acerca del sellamiento, y más allá, el contexto del tema del sellamiento es la pregunta, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? De Apocalipsis 6:17. Así que en base a esta pregunta se ha confeccionado lo que vemos en el capítulo 7. Tiene que ver con sellados, quienes van a poder estar en pie, sostenerse en pie en el gran día de la ira del Cordero, serán los sellados. En el contexto del sellamiento, se presenta entonces que Juan escucha un número, 144,000. En el mismo contexto de sellamiento, él ve después una gran multitud. Y ahora, en el versículo 13, dentro de este contexto de sellamiento, dice que un anciano se acercó a Juan y le preguntó acerca de los que estaban vestidos de ropas blancas, acerca de la gran multitud. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Esta es otra pregunta. Hay dos preguntas aquí entonces. La del capítulo 6, versículo 17, y la pregunta de Apocalipsis 7, versículo 14. Es la forma de irse aproximando a la respuesta para entender quiénes podrán sostenerse en pie en el gran día de la ira del Cordero. Versículo 14. ¿Cómo responde Juan? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan fue prudente y entonces asegura que el anciano sabe la respuesta. Y el anciano entonces accede a esta prudencia de Juan y contesta afirmativamente. Dice que el anciano le dijo a Juan: él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han dice, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahí está la respuesta. Quienes estaban vestidos de ropas blancas, del versículo 9, son los que han salido de la gran tribulación. Una gran tribulación que aún no sucede. Esto es de orden escatológico, del tiempo del fin, próximo a nosotros, sin duda alguna. Sin embargo, aún no sucede. El grupo de los 144,000 como tal aún no está formado. Y vamos a notar que corresponde a la gran multitud. Dice ahora que los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero es la mención acerca de la gran multitud. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios. Se está explicando. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, vemos aquí en esta descripción que también se está haciendo alusión al Cordero al final de este capítulo. Es un propio contexto, un mismo contexto, una misma temática. Por lo tanto, en el mismo contexto del sellamiento aquí anunciado, se tiene que el apóstol Juan, tanto por oír como por ver, recibió la información, la respuesta a la pregunta del capítulo 6, versículo 17. Dentro de esta información se le hace saber con relación a la gran multitud. Inmediatamente después de haber escuchado acerca de los 144,000, de los 144,000. Y aquí tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que se está hablando acerca de escuchar en el versículo 4, Apocalipsis 7:4, y oí el número. Y luego en el versículo 9, después de esto miré. Muy interesante que Juan haya usado prudencia, usó una prudencia en responder. ¿Cuál era el cuadro para él? ¿O qué es lo que tenía Juan antes de la pregunta, hasta antes de que se le preguntara qué es lo que tenía? Tenía la mención de un número relacionado con todas las tribus de Israel. Después tenía lo que es una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así que entre el escuchar y el ver, tiene allí este panorama de fondo. Y la pregunta es, ¿quiénes son y de dónde han venido los que están vestidos de ropas blancas? Entonces, Juan no responde de una forma proveniente de él mismo en cuestión de definir, sino que resuelve que sea el propio anciano el que dé la respuesta. Y entonces hemos visto a quiénes se está refiriendo, quiénes son, es decir, han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero y estarán sirviendo en el templo. Estas personas descritas van a estar entonces en el templo de Dios, sirviéndole. Dice, lo sirven día y noche en su templo. Así que aquí está la definición. Se fue llevando el tema dentro del paréntesis, que es lo correspondiente a Apocalipsis 7, se fue llevando hasta llegar con la gran multitud. Y en el oír y en el ver tenemos un complemento a través de los sentidos de escuchar y de ver. Se configuró el panorama para Juan. Así empezó el libro de Apocalipsis. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escuchó a alguien, escuchó una voz detrás de él. Se oyó como de trompeta, una voz fuerte, claridosa. Y ahora el versículo 12 dice, me volví para ver
Nótese la conjugación de los sentidos. Al escuchar una voz como trompeta o como de trompeta, es decir, no sabía de quién era esa voz. Al escuchar, no identificó quién era. Pero al voltear, ahora ya ve, como dice aquí, de quién se trata. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, o sea, puesto ya del otro lado, y vuelto, vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Sigue diciendo más la descripción, pero el detalle aquí es que tanto el oído como la vista fueron usados para complementar en Juan la visión. La voz que escuchó corresponde a quien vio al voltear. De la misma manera, en Apocalipsis capítulo 7 escuchó un número, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, una lista configurada muy distinto a las listas anteriores, por lo cual tiene un mensaje espiritual, y a la vez vemos que también el sentido de la vista fue requerido para Juan en el contexto de la explicación de fondo de Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la pregunta que se está respondiendo. Así que dentro de esta respuesta dada de esta manera, a través del requerimiento del sentido del oído, Apocalipsis 7:4 al 8, y también de la vista, Apocalipsis 7, versículos 9 al 17, notamos que se configuró de esta manera el paréntesis, se respondió. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero? ¿Quién? La respuesta es los 144,000, es decir, la gran multitud. Este hecho de ver y de oír para complementar dentro de la forma de atención o de entender de Juan y que nosotros estamos observando, vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, cómo ambos sentidos están mencionados, porque es de énfasis para que quede totalmente claro lo que se presenta a Juan. Absolutamente claro. No que lo demás no quede claro cuando solo escucha o cuando solo ve, sino que hay un énfasis dentro de la escena. Son alternancias de significado o de énfasis en las profecías visionarias. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, nótese cómo puntualiza. Miré y oí. Es decir, es una doble confirmación. Como redactor va confirmando a los lectores acerca de que miró y oyó. Es decir, se realza también aquí la importancia de lo que sigue, de lo que va a mencionar. Miré y oí
un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles! Así que notamos la importancia que tiene poder identificar el uso de los sentidos de oír y ver, o en este caso, mirar y oír, ambos sentidos dentro de la misma situación que se le presenta, de un mismo evento, corresponden los sentidos al mismo evento. Este es el principio que se está destacando en la observación de Apocalipsis capítulo 7, tomando algunos ejemplos, tanto de Apocalipsis capítulo 1 como del capítulo 8, versículo 13 de Apocalipsis, ya que es Juan mismo el que es mencionado, y entonces el énfasis es que tanto escucha y ve acerca de lo mismo. Quiere decir que hay una correspondencia de los 144,000 y de la gran multitud. Por ahora, en esta primera participación, queda esta apreciación con respecto a lo que se ha mencionado en el trasfondo de la respuesta a Apocalipsis 6:17, como es contestada en Apocalipsis 7, a través de haber escuchado Juan y de haber visto también. Escucha un número de sellados y después ve a una gran multitud que es explicada. Este es el desarrollo de la respuesta total con respecto a esta pregunta, y cuando ya lo vemos en su panorama completo, podemos ver entonces, podemos entender que se está refiriendo al mismo grupo. Entonces, los 144,000 es un número representativo, emblemático, simbólico, que encuentra su realidad en el panorama de la gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, fue un censo simbólico, el de los 144,000, un censo simbólico. En el Antiguo Testamento se hacían censos del ejército de Dios, y aquí, como el ejército final, se hizo un censo espiritual. De allí que también la forma de presentar la lista de los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, que es distinta a las anteriores, inclusive a la escatológica de Ezequiel 48, tienen marcada aquí entonces una línea distinta en esta formación y un mensaje para entenderse en sentido espiritual con relación a las menciones de las tribus en esta sucesión. Hay un gran mensaje dentro de esta lista o forma de agrupación en este censo espiritual de los 144,000 sellados. Recuérdese que el sello también representa algo, es un sellamiento simbólico. Por lo tanto, el tema del sellamiento abarca, este mismo sellamiento abarca a la gran multitud o gran muchedumbre, la abarca. No son sellamientos distintos, es uno y el mismo. Así que, en respuesta a Apocalipsis 6:17, los sellados, los siervos de nuestro Dios, es decir, los 144,000 o la gran multitud, los sellados son los que van a poder estar en pie en el gran día de la ira del Cordero. Que el Señor les bendiga.